es injusto, ¿sabes? O sea, es... La pregunta que me sigo haciendo ahorita, Pedro, y creo que no la voy a responder quizás nunca. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena? Bienvenidos a Digital Noticias. Juliana Oxenford, reconocida periodista independiente, enfrenta un despido sorpresivo de ATV Noticias, insinuando motivos políticos detrás. En su última entrevista con Pedro Salinas, revela la emotiva carga de su partida al quebrarse al contar cómo su hija descubre que la llaman la talibana. Me dolió mucho ahora que me hacías esta pregunta. María sabe mi clave para entrar al celular. María lo sabe. Y un día yo estaba revisando noticias, porque sí como que me quise abstraer un poco de tanto ruido, ahorita, en los últimos días, porque estamos martes y mi programa ha sido el viernes. Y María me dice, mamá, préstame tu celular, porque en mi celular yo tengo un aplicativo donde está conectado el reloj de María. ¿Ya? María no usa celular. Yo no estoy de acuerdo con que una niña ande con un celular. No tiene acceso a internet. Pero yo la puedo llamar y ella me habla por aquí. Y la puedo seguir como, ¿me entiendes? Porque si la dejo en cumpleaños, pues ya está en la edad de que no te quede. ¿No? Y me pide el celular y estaba Google abierto. Y me dice, mamá, ¿qué es talibana? Y yo le digo, ¿por qué me preguntas eso? Y dice, porque acá están diciendo que tú eres talibana. Le dije, ahora te explico, mi amor. Se lo conté, le expliqué lo que era una talibana, pero primero me metí al baño y le dije que me hacía la caca. Así le dije, me tiro al baño un ratito, mi amor, me hago la caca. Y me puse a llorar. Porque no es justo. Este momento revela la vulnerabilidad detrás de la figura pública de Oxenford, destacando su integridad profesional. Su despido deja a los espectadores con la incertidumbre sobre posibles motivaciones políticas y una sensación de pérdida en el espacio mediático. O sea, yo creo que sí. O sea, que tu aporte al periodismo peruano ha sido muy importante todo el tiempo que has estado al aire. Te lo decía al inicio. O sea, Juliana Oxenford, una de las pequeñas islas en los espacios de opinión, es cierto, donde hay investigación o puntos de vista, o tienes que entrevistar y tomar posición. Has hecho una chamba encomiable. Claro que valió la pena. O sea, ahorita yo entiendo que estás en un momento, digamos, de vulnerabilidad, que lo que te han hecho, o sea, no sé cómo, me parece como una traición, ¿no? Como que te han puesto un puñal. No, me han apuñalado, en el omóplato. No, me han metido así 35 agujas a la vez como pavo para el horno. O sea, desde la señora Medina hasta la señora Huertas mintiendo. Ya, pero ahorita, sácate toda esa mierda de la cabeza, de adentro. Ten más espacio con tus hijos. Estamos entrando a fin de año, un momento así, ¿no? Que es como una especie de limbo, hasta mediados de enero del próximo año. Y ahí ya comienza un poco a ver. ¿Para dónde voy? Así es, tal cual. Pero lo que sí te digo es una cosa. Ya, que no me van a, que eso sí, que Juliana ya no hable. Hoy día me decían en Twitter, pero ¿para qué sigues opinando? Mira, así tenga que comprarme un megáfono y ponerme la puerta de mi jato con el megáfono. Les cuento las últimas, calentita, Junta Nacional de Justicia pierde la cabeza, las 700, bueno, lo hago, te lo digo que lo hago, porque el periodista no decide ser periodista, está en el ADN. Yo no decidí. Uno se hace periodista. Peruanos, entonces no les interesa. Y ahora ella se siente tan poderosa, la talibana esta, que es, oh, ahora pues lo van a sacar cuando yo no esté. ¿Qué